Este episodio llega a ustedes gracias a Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, Contacto Estudio, El Tour de Campeones, Dispositivos Honor, Web POS. Bueno, amigos de La Perspectiva, y por aquí estamos de regreso en nuestra casa, aquí en Contacto Estudio, con este nuevo episodio de... Mira, esta temporada, yo no sé si esto lo vamos a dividir en temporada, porque esto es como un work in progress. Y a medida que va pasando los episodios vamos entendiendo un poco cómo va la cosa. Pero si en algún momento lo vamos a dividir en temporada, esta primera temporada ha sido de historias de marcas que han dejado su huella en la historia dominicana. En la generación de los años 80, 90, 2000, todas esas marcas que son recordadas por mucha gente y por mi generación. Y en el día de hoy, pues nosotros tenemos por aquí una historia de una marca que cuando tú la mencionas en grupos de personas de 40, de 50 años, inclusive hasta de menos edad, 30, 35, siempre es gratamente recordada y siempre la gente habla maravillas de este producto y del impacto que causó en el mercado de la República Dominicana. Y es que en el día de hoy vamos a hablar de La Benedicta, la fría premium, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a Julián Barceló Vallejo, quien gratamente ha pues dispuesto tiempo para estar aquí, para que hablemos un poco de la historia de este producto que la gente no olvida. La Benedicta se recuerda de esa época de oro, pudiéramos decir, no porque el producto no esté en el mercado, porque sigue estando en el mercado, pero era otro momento. Era un momento en donde no teníamos tanta variedad de productos como la que tenemos hoy día y donde los productos hechos en la República Dominicana llegaron a ocupar un espacio muy importante. Bienvenido, Felipe, qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias, José Luis, gracias. Y para mí, de verdad, poder hablar de La Benedicta significa gratos recuerdos, igualmente de mucha diversión. De verdad que el equipo de trabajo que conformamos y que por la gracia de Dios se pudo armar, claro, pues definitivamente que tuvimos grandes éxitos, igualmente la pasamos muy bien. Nos divertimos muchísimo con el proceso. Empecemos desde cero. ¿De dónde surge esta idea de hacer La Benedicta? Y quizá la primera parte pudiera ser como un poco definiéndola, porque cuando tú le preguntas a la gente qué es La Benedicta, hay muchas personas que no saben qué es una sidra. Y sencillamente era un producto que asumió una personalidad propia y que a la gente no le importaba mucho si era una cerveza, si era una sidra, si era un espumante. Sencillamente la compraban y se la tomaban y se divertían con La Benedicta. Pero ¿cómo surge este proyecto? Mira, La Benedicta fue una marca de la empresa Bodegas Barceló, una empresa de mi hermano Rafael y mía, que nace en el año 1998. En el año 2000, dentro de los diferentes productos que teníamos, decidimos lanzar una bebida gasificada con sabor a manzana, un ready to drink. Y buscando nombre, bueno, quien era nuestra ingeniera química se llamaba Benedicta Ferreiras. Y dijimos, bueno, pero mira, qué bueno. De hecho, en esa época me parece también que el Papa Benedicto estaba en su momento y dijimos, bueno, mira, vamos a poner el nombre de Benedicta. Realmente no teníamos muchísimas perspectivas con ella, porque era básicamente para participar del mercado de la sidra que se importaba. Porque inicialmente Benedicta empezó en la botella clásica y típica de sidra, con su corcho, con su... Esa botella que es como forma de gota, ¿no? Correctamente, tipo campana. Y tenía su corcho y obviamente su bozal, y usaba cápsula igualmente. Entonces el producto empieza bajo esa premisa, empieza y empieza a participar en el mercado nacional. Era un producto muy estacional los últimos 3 meses, el último trimestre del año. Y bueno, en esencia, así es que surge. Y el nombre sale de una manera muy espontánea, porque me preguntan, ¿y qué nombre lo vamos a poner? Estaba hablando yo precisamente con Benedicta. Le digo, Benedicta, vamos a registrar su nombre. Y a partir de ahí, bueno, empezó la historia de La Benedicta. De La Benedicta. ¿Qué pasa? Que posterior al lanzamiento del producto en el año 2000 aproximadamente, en la botella de sidra, sí, me llega a la mente, digo, bueno, pero mira, vamos a tratar de ver de qué manera esto lo podemos llevar
a que se salga de la estacionalidad de la época navideña, a ver de qué manera logramos que el producto se consuma el año entero. Obviamente, pensamos en qué envase utilizaríamos y entonces dije, pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en esa época también teníamos una pequeña planta cervecera, la cervecería Barceló Hermanos, que estaba más orientada a producir cerveza para el sector hotelero, aunque también producimos algunas botellas también para el mismo sector hotelero. Entonces empezamos a considerar, a poner esa Benedicta en esas botellas en las cuales nosotros embotellábamos nuestra cerveza. ¿De qué color eran esas botellas? Era una botella color ámbar. Color ámbar. Correctamente, y utilizamos una réplica de la misma etiqueta y la empezamos a exponer. Realmente no tuvo una mayor participación, pero sí entendimos que ese era un punto de partida interesante, porque obviamente ponerlo en un envase donde hay un mercado tan importante en ese momento como era el mercado y como sigue siendo el mercado cervecero, bueno, ponerlo en una botella de cerveza, pues obviamente algún tipo de atención, sí, de atención iba a poner. De tracción, inmediatamente. Correcto. Agarra tracción. Todo lo que tú pones en una botella de cerveza, como que la gente le pone mucha atención. Correcto. La botella ámbar no es una botella necesariamente muy atractiva. Y bueno, nosotros igualmente estábamos entretenidos con muchos otros productos. Y lo que era Benedicta, pues más bien era un producto como parte del complemento del portafolio, no necesariamente nuestro core business. Sí tenían oportunidad de una participación interesante, que era en la época final del año, pero no era nada que disponía, vamos a decir, del rubro más importante de comercialización o de ingresos de la empresa. Pudiese ser. Puede ser. Sí. Pero ustedes tenían muchos licores dulces, y amaretto, sí, licor correcto, de menta, Midori y todas esas cosas. Correcto, sí. Teníamos una empresa muy orientada al servicio de hoteles, bares, restaurantes, y había en la industria hotelera teníamos una participación claro, muy importante. Y rones, igualmente. Y ¿cómo se llama? Brandy, ginebra, todas, tequilas y demás. Y así sucesivamente. Sí. Y entre otros productos que igualmente se comercializaban ya de manera regular en el comercio regular. Sí. Entonces Benedicta no tenía necesariamente... sí era un producto que nosotros le damos cierta importancia, pero no era el core business de nosotros. Era un producto que entendíamos que lo teníamos, que era bueno, que gustaba y que tenía su volumen aproximado. Inclusive yo recuerdo en esa época que yo fui a un lanzamiento en el Jet Set de un producto que era como una sidra también, en una botella de sidra llamada Bling. Sí, pero eso es posterior a Benedicta. ¿Eso vino después? Eso es posterior a Benedicta, okay, correcto. ¿Eso también era de ustedes? Eso ya era de otra empresa que salió de lo que fue Benedicta. Ok. Que te hago la historia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate. Mira que me empiezan a llegar recuerdos. Sí. En el año 2004 empieza a sonar un ruido en el mercado local de que viene una cervecera multinacional. Vamos acordando de claro, que empieza a sonar Brahma, Ambev, InBev correctamente. Se comenta de que había posible acercamiento para la compra de la cervecería, de que no se dio, sí se dio, especulaciones. Sin embargo, yo me entero claramente de que hay un proceso serio de una instalación de una planta de cerveza. Y vamos a hablar claro, el dominicano tiene cosas muy particulares de las cuales por su nacionalismo o por cualquier otra razón, no sé cuál pudiese ser, son temas muy particulares. Mira, el dominicano habla de su pelota, sí, el dominicano habla de su comida, el dominicano habla de su bebida, habla de muchas cosas. Y de sus pasiones, ¿no? Correctamente, de sus pasiones. Y son entendedores y tienen muchas veces informaciones que son muy válidas y muy reales. Y son tópicos de comentario. ¿Qué pasa? Que al nosotros enterarnos como empresa de que venía una multinacional a instalar una planta, dijimos, bueno, pero aquí aparentemente aquí hay una oportunidad muy interesante. Claro. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver la campaña de expectativa que esa multinacional empezó a implementar, se empezó a comentarse a nivel nacional todo lo que eran los opinion makers y todo lo que era en cualquier ambiente, tú escuchabas en cualquier conversación, inclusive en personas no conocedoras del tema, de que viene una empresa o viene una marca que viene a competir con nuestra marca, sí, con una marca nacional que
en ese momento, pues, y lo sigue siendo, pero en ese momento muy nacional, porque todavía seguía siendo propiedad de un grupo de un grupo de empresarios. De empresarios nacionales. Muy paternalistas, hay que decir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, es decir, gente que sus empleados hablaban maravilla de ellos y que todavía la gente habla maravilla de esa familia, ¿no? Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, dada esa realidad, viene entonces y empieza no solamente el proceso de instalación de esa planta cervecera, empieza una campaña de expectativa larga, amplísima, que incluso se retrasa el lanzamiento del producto, porque esa campaña de expectativa sobrepasó los 6 meses. Ay, qué calor. Dame una brama. No sé si lo recordaron. Pero claro, era un relajo que tenía uno con eso, que uno decía que la única campaña de expectativa más larga que esa era de Cristo viene, arrepiéntete, porque correcto, era una locura. Una locura. Esa campaña debió haber sido de, creo que eran 10 semanas, correcto, y luego venía el lanzamiento. Y yo inclusive tengo información de que hubo retrasos en la instalación de la planta, cosas que se rompieron, que hubo que volarlas y pagar todo el dinero del mundo para poder salir adelante, pero fueron como con 4 meses de atraso. 36 semanas de campaña de expectativa. Ay, mi madre. Imagínate lo que estaba sucediendo en la mente del consumidor, porque eso fue efectivamente una campaña de expectativa que puede durar 3-4 semanas y se extienden por 36 semanas, genera mucho más expectativa incluso. Genera más incertidumbre, sí, porque es algo totalmente atípico. Estamos claros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué no terminan de lanzar? ¿Qué es lo que pasa? En ese periodo nos dimos cuenta de la maravillosa y única oportunidad. Benedicta es la cosecha de una gran oportunidad. ¿Qué pasa? El tema estaba en la boca de literalmente todos los dominicanos. Sí. Viene una multinacional que quiere acabar con nuestro orgullo nacional. Sí. Perfecto. Eso es un tema que se respondía y que se hablaba y que habían grupos que hablaban de qué bueno y habían otros grupos que no, que yo voy a seguir manteniendo y protegiendo lo nuestro. Habían muchas conversaciones al respecto, no solamente de manera coloquial, sino también en muchos programas de radio, muchos programas de mercadeo. Claro. Hablaban del tema, porque es que había que hablar del tema. Totalmente. ¿Qué encontramos? Una maravillosa oportunidad. ¿De qué se trata la oportunidad? Que dijimos, pero aquí hay una guerra de cerveza. Y hay 2 jugadores. Cabe un tercero. Sí. Ante la incertidumbre, cabe un tercero. Y ahí es donde surge, este producto que ya lo tenemos en esta botella color ámbar, vamos a ver qué nosotros podemos hacer para, en este conflicto de esta gran multinacional y de esta gran empresa nacional, nosotros colarnos y ver de qué manera nosotros podemos ocupar una buena participación. Y así fue que sucedió. Sí. Lo primero que hicimos una lluvia de ideas, ok, la botella no es, ¿qué botella es? Bueno, la otra botella, la del mercado es verde, no puede ser verde. La ámbar no funciona y la transparente no es un producto necesariamente, el color de Benedicta no es necesariamente un producto llamativo. Sencillo, azul. Perfecto. Sí. Obviamente el azul es un envase un tanto particular y un envase también difícil, porque sí, no todas las vidrieras la producen. En esa época había muy pocas vidrieras en este hemisferio que estaban produciendo, pero había algunas que otras que sí lo estaban produciendo. Y empezamos a hacer algunos focus group, pero con la botella marrón, en cuanto a darnos cuenta sobre la percepción del sabor. Y el sabor estaba muy bien. O sea, el sabor gustaba. El producto por dentro, perfecto. No nos metimos en cuanto a lo que era la percepción, en cuanto a la identificación del envase per se, ni en cuanto a las etiquetas, sino el sabor. El sabor dio muy positivo. El envase azul. El envase azul lo fue todo. Sí. ¿Por qué? Porque logramos, entre otras cosas, utilizar el envase azul para hacerle referencia al premiumness.
acercarnos a poder decir, somos la premium, pero no cualquier premium, somos la fría. La fría premium. Fría en República Dominicana. Es sinónimo de cerveza. Cerveza. Cuando decimos, viene la fría, cuando nuestra campaña de expectativa empieza, nosotros empezamos a decir, viene la fría premium. ¿Qué interpreta el dominicano? Aquí, eso sale 2 días después del lanzamiento oficial de la marca, de la multinacional. De la multinacional que viene. Sale Brahma al mercado. A los 2 días nosotros empezamos con nuestra campaña de expectativa. Ese ruido y esa conversación que estaba sucediendo. Entonces nosotros lanzamos una campaña de expectativa muy agresiva en TV, muy agresiva en prensa, donde hacíamos saber de que viene una fría premium y presentamos un envase azul con... Buenísimo. Ese era el comercial donde llegaba un delivery. Oye viejo, necesito 10 frías, urgente, urgente. ¿Cómo vení? Necesito 10 frías en bola de humo. ¿De qué clase? ¿De qué clase? ¿Qué pasó? ¿Y la fría? Escúchame, ¿de qué clase? El delivery pregunta ¿de qué clase? La Benedicta, la fría premium, te hace diferente. Este sí es un país premium. Eso a la puerta de eso una... es lanzamiento. Eso es lanzamiento. Aquí nosotros solamente presentábamos una botella con un hielo o con bien ceniza, con un hielito que se iba deslizando y decía, viene la fría premium. Porque esto es una expectativa ya. Expectativa. Nos pasamos casi 4 semanas en esa campaña de expectativa. Viene la fría premium, viene la fría premium. ¿Qué pasa? La conversación del tema cerveza continúa, pero ahora se deriva en que aquí viene la respuesta de la cervecería. Sí, aquí viene la respuesta. Eso era lo que todo el mundo pudiera pensar, claro. Nacional. Habían otros que decían, no, eso es una cervecería venezolana que tiene botella azul, que es así. La Polar tiene una botella azul. Que van a involucrarse también, o no, ese es otro producto de la misma multinacional que viene. Entonces, nosotros nos metimos en algo muy intenso que estaba sucediendo y nos convertimos en parte de la conversación, nos convertimos en parte de la dinámica y nos convertimos en esa dinámica. Y la curiosidad es neurálgica en cualquier aspecto de un producto en el mercado. Es decir, irte a la psiquis de la gente y generarle esa curiosidad de yo quiero probarlo, eso es el 70% del pleito. Porque la mayoría de las veces tú ves un producto y si no te da deseo de probarlo y no te genera ninguna curiosidad, tú sabes que el producto está ahí, pero tú no sales a comprarlo. Pero si te genera una curiosidad, ya tú lograste todo, porque lo paraste del asiento y lo llevaste al colmado. José Luis, en bebidas alcohólicas, más aún. Más aún diría yo que pudiese ser uno de los segmentos más importantes, porque si estuviésemos hablando de blog, de ladrillo, de varilla, no. Estamos hablando, y posiblemente hasta en la misma alimentación. Claro. Estamos hablando precisamente de algo tan importante que venía a posiblemente a intentar quitarle al producto a uno, al producto en ese momento, o a uno de los productos en ese momento más emblemático, claro, que es la marca nacional. Sí, señor. Atentar contra eso era en esa época todavía era posiblemente considerado por muchas personas hasta una ofensa. Yo te voy a ir, me voy a ir más lejos. Yo recuerdo cuando empiezan los rumores de que venía esa empresa multinacional al mercado, que ellos primero vienen, hacen todo un estudio, luego nos enteramos de que hubo reuniones con los ejecutivos de la empresa dominicana, que la empresa dominicana no estaba dispuesta a vender, y entonces ahí es donde ellos arrancan la instalación de su planta, ahí en Hato Nuevo. Y yo, por relaciones familiares, me voy enterando de todo lo que va ocurriendo. Me invitan a la presentación de la empresa, ni siquiera del producto, que fue como 2 meses antes del lanzamiento del producto. Y ahí ellos hicieron un desborde presentando el portafolio de productos que ellos tenían, y que yo era impresionante. Obviamente eso se hizo, vamos a decir que de una manera exclusiva, un grupo de personas que no eran muchas, pero la gente estaba
hipnotizada. La gente entendía que la empresa dominicana podía hacerle frente a la multinacional más grande de cerveza del mundo y que no había ningún problema. Y yo le decía, pero señores, ustedes se están dando cuenta de lo que ustedes están hablando. Es que esta es la empresa cervecera más grande del mundo, que fue a Estados Unidos y que compró a Budweiser y que eso no le supo a nada. Aquí, Cervecería Nacional Dominicana, por más grande que nosotros creamos que es, y que es grande e importante para nosotros, pero para ellos es una empresita de este tamaño que eso es rascarse el bolsillo. Y obviamente ahí empieza esa guerra que duró, yo no sé si algunos 6 o 7 años, donde todo el mundo, yo diría, que salió beneficiado, el consumidor con precios bajos, los medios de comunicación con mucha publicidad, y donde los artistas, porque los artistas tenían que tomar un partido, o tú eres de Brahma o tú eres de Presidente. Y ahí se genera uno de esos episodios tan interesantes en el marketing de nuestro país. Y en el medio de todo eso, la Benedita está en el medio, ahí aprovechando el momento. Y en el medio de eso surge esa gran oportunidad. ¿Dónde te fabricaron esa botella? Mira azul? qué interesante, buenísima pregunta. Nosotros programamos en nuestro lanzamiento en septiembre del 2005. Nosotros proyectamos el primer año 180,000 cajas de venta. En 3 semanas se fueron. Ay, mi madre. ¿Qué pasa? El peor problema que te puede ocurrir cuando tú estás fabricando algo. Hay veces que también los buenos problemas causan grandes situaciones. Sin embargo, tuvimos una gran coyuntura. Mi tío Gunther, el hermano mayor de mi madre, es representante. Era en ese momento representante de Vical. Sí. Perdón, de Vitro. Vitro Envases y de Vical, pero Vitro Envases. Vitro Envases siempre fue una gran suplidora de botellas de la empresa familiar de Ron Barceló. Y a través de mi tío y de mi padre, que fue quien dirigió la empresa Barceló por tantos años, pues con la empresa Vitro hizo muchísimos negocios, grandes negocios, cuando en la época dorada de Ron Barceló, claro, los años 80 y los años 90. Y había un muy buen vínculo, ¿Qué pasa? Que cuando llamamos al representante, que es mi tío Gunther, pero las botellas se nos terminaron. Y la proyección de las 180,000 cajas que la teníamos aquí se nos fueron. Nosotros necesitamos botellas. Bueno, lo que hubo que hacer fue montarse en un avión para México con un cheque en blanco en la mano a pedirle al presidente en ese momento de la empresa Vitro a que el horno que en una de sus plantas en México estaba corriendo en azul precisamente, pues hicieron una excepción y no hubo manera. Esa fue una reunión que no hubo manera de cómo justificarlo, porque decía, señores, que nosotros tenemos una planificación de un año con ese horno. Nosotros planificamos un año por adelantado, porque como hay pocos hornos, claro, y hay muchas necesidades de diferentes empresas que lo demandan, el asunto que mi tío nos pidió el permiso a mí y a mis hermanos. Le dijo, mi querido sobrino, denme 10 minutos. Y salimos de la oficina del señor. Y cuando sale mi tío, él sale con una sonrisa y nos dice, no podemos ir tranquilos. No te canso el cuento. El asunto es que en menos de 2 semanas había un barco saliendo de México, lleno de contenedores de botellas de Benedicta. Wow. Algo interesante que es importante recalcar, fíjate, cuando nosotros vimos y expresamos que nosotros éramos la Fría Premium, sí, nosotros también hicimos una estrategia en cuanto a envase determinante que terminó de confirmar que nosotros éramos una fría. Nosotros lanzamos de manera simultánea la botella de 350, la botella de 650, es decir, la de 12 onzas, la de 22 onzas, y sacamos una de 1 litro 50, de 1050 ml, que le llamábamos la Super Jumbo o la Jumbo. Sí. En ese momento ya el mercado existían esos 3 tamaños. Cuando nosotros presentamos el producto con los 3 tamaños, eso fue una revalidación, una reconfirmación para el consumidor de que esto es un producto fría y que, aunque lo que está dentro no es una cerveza, es para ser consumida de la misma manera como se consume la cerveza. Porque nosotros andábamos detrás, pues obviamente, del volumen. Nosotros queríamos... ¿De cuánto andaba el volumen de caja de cerveza en ese momento? ¿20 millones? 22, 23 millones de cerveza. Que en esa época podría estar cerca de los 350, entre 350 y 380 millones de litros al año.
32, 33, 34 millones de litros al mes. Era, me parece que el volumen aproximado en ese momento. Ok. De cerveza en el mercado, Sí, claro. de cerveza en el mercado local. Osciló en aproximadamente, creo que ahora un poquito más alto, pero o vamos a decir que pudo haber llegado a 400 millones de litros al año, por ahí. 400 millones Sí, de eso litros. debemos de dividirlo entre cajas de 8.4 litros y más o menos nos da una media de la cantidad de cajas. Vamos. Estamos hablando de 50, 60 Dice millones, 400 millones de litros. millones de litros. Entre 8.4. Entre 8.4, 8.55. 47.6. Estamos hablando de 50 millones de cajas de cerveza, de aproximadamente de 8.55. Claro, litros. claro. Estamos Que no hablando- todas son iguales, ¿no? Las grandes tienen un poco más de volumen Sí, que la chiquita. Dependiendo, sí, obviamente dependiendo de la de 22 onzas, pues generalmente tiene menos botella que la de. Claro. Pero más o menos un cálculo aproximado. Nosotros estimábamos, y los reportes que teníamos que eran públicos se podían conseguir, pues obviamente más o menos hablaban de ese volumen. Wow. Eh, El nada por ciento de eso es muchísimo dinero. nosotros llegamos a tropezar con 3 millones de litros al mes. 3 millones de litros Nosotros al mes. no sabíamos qué hacer. A nosotros nos hacían filas en la puerta de la empresa, Claro. que podían tener 200 metros de largo en los días de lanzamiento y en los meses posteriores del Sí. lanzamiento, porque fue realmente fue un fenómeno. Aquí la cosa está cambiando. Hermano, dime. Hermano, qué adelante. Yo quiero que tú me pongas adelante. Bienvenido a tu tierra, pero mira lo que yo tengo aquí, pata de Claro, Vanilla, Benedicta. Es que aquí y allá, premium es lo que está. Hay que llegar para la Benedicta y dime, pero tú estás parado. Este país se está poniendo premium con la Benedicta. Aquí la cosa está cambiando. Este país se está poniendo premium con la Benedicta. Dame una Benedicta, porfa. Fue un fenómeno, fue Sí. algo que hizo mucho, que marcó un punto bien interesante de la. Y ahora me surge esta pregunta, porque es algo que inclusive lo he hablado yo con estudiantes en la universidad, estudiantes de maestría, lo hemos hablado algunos colegas. ¿No fue muy arriesgado ese claim, ese eslogan de la fría premium? ¿No fue colocársele delante al monstruo dominicano que en ese momento tenía, vamos a decir que su orgullo un poco a prueba? Porque está recibiendo por un lado una multinacional gigantesca que viene vamos a decir que a dañar su orgullo, es decir, yo te voy a comprar, tú no me vas a comprar nada, yo me quedo aquí, compito contigo de tú a tú. Entonces luego viene una empresa dominicana relativamente pequeña para el tamaño de cervecería. Totalmente. Y le dice, yo soy la fría premium, tú eres la fría, pero yo soy la fría premium. ¿No fue un poco cuquear las avispas, como dicen por ahí, o enchinchar a un grande y llevarlo a que él, en vez de enfocarse en Ambev y en Brahma, viniera y se enfocara en la Benedicta? Aquí la cosa está. Dame dos de la que tú sabes. Primo no, premium. Papá, dos Benedicta. ¡Uepa! Premium trae premium. Este país se está poniendo premium con la Benedicta. Aquí la cosa está cambiando. Ofrécome cuánta salud, Dios mío. Loco, ¿con cuál tú te quedas? A mí me gusta mi mujer es CBP, clásica, buena y premium. Pero como es, viejo, ¿tú prefieres las mujeres o quieres otra Benedicta? Este país se está poniendo premium con la Benedicta. No, Yo diría que atrevida. Yo diría Definitivamente. que yo no creo que irrespetuosa de ninguna manera. No. Sin embargo, atrevida. Los mercados son para eso, ¿no? Y fresca. Sobre todo, fresca en el buen sentido de la palabra. Muy Sí. atrevida y muy fresca. Nosotros entendíamos que no era con la gran nacional que estábamos peleando. Los dos monstruos
estaban peleando entre ellos, nosotros estábamos abajo recogiendo lo que quedaba. Lo que ellos obviamente, de lo que ellos se despreocuparon por entrar en ese conflicto donde entre dos monstruos hay mucho ego, donde hay mucho de todo. Nosotros simplemente lo que nos mantuvimos fue una posición de decir, ok, donde ellos nos están cuidando, nosotros es donde nosotros nos vamos a introducir. Y obviamente ese fue el éxito de poder decir precisamente que viene una multinacional a competir con el grande, pero nosotros decir a la empresa, a la industria nacional, que ellos son la fría, pero que nosotros somos una fría premium. Es que desde que surgió de primera instancia en ese comité, que éramos 5, se dijo, este comité queda cerrado, aquí no hay más nada que hablar. Se hablaron de los riesgos, pero dijimos, pero es que bajo otro esquema no hay manera de cómo hacerlo que no sea hacer bien intenso y bien, como hice referencia, atrevidos. Claro. Y ese atrevernos, de hecho, nosotros andábamos muy rápido en lo que estaba pasando en el mercado. Nosotros llegamos a lanzar una botella de aluminio. Sí. Esa botella de aluminio. Creo que fue el primer producto en botella de aluminio que se haya presentado en la República Dominicana, ¿verdad? El segundo producto en este hemisferio en lanzarlo. Quien la lanza primero es Budweiser en los Estados Unidos. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese producto, al otro día estábamos en Pittsburgh, que es donde está la fábrica, negociando la adquisición de ese envase. Inclusive, pero Budweiser lo lanza, pero no era un producto que tú lo encontrabas en todos lados. No, era un producto. Era para los estadios de béisbol, los estadios de fútbol, correcto, donde no podía entrar botella de vidrio. Inclusive yo debo de tener por ahí en alguna caja en mi casa unas botellas de esas de aluminio que eran correcto, como conmemorativas a algo. Correcto. Que yo me la debo de haber topado por ahí. Y entonces ahí llega el tema de la crisis de las botellas. Correcto, bueno. Cuando las botellas de aluminio llegan fue para darle alcance a que no tenían ustedes botellas de vidrio. No. O fue indistinto. No. Fue que nosotros algo que nos caracterizaba era hacer cosas diferentes, hacer cosas innovadoras. Al ver esto que estaba sucediendo en Estados Unidos, pues no pasaron 3 días de que nos enteramos, investigamos dónde se producían, fuimos a Pittsburgh, ahí donde se producía. Y nosotros logramos salirle 4 meses adelante a la cervecería, porque la cervecería lanza ese envase igualmente, pero lo lanza posterior al nuestro. Claro. Nosotros igualmente... No era muy caro ese envase. Era un envase de cierta manera costoso. Sí. Pero porque tú no lo puedes rehusar. No se puede rehusar. Sin embargo, era esa reafirmación de que Benedicta, no solamente premium porque nosotros lo decimos, sino es que nosotros hacemos cosas que son diferentes, que marcamos la pauta, que somos vanguardistas. Es como un statement, ¿no? Statement tras statement. Nosotros igualmente lanzamos en un momento la Benedicta Light. Claro. Y que igualmente era dándole continuidad y fortaleza a nosotros decir, hey, nosotros no somos necesariamente cerveza. Sin embargo, ustedes pueden consumirnos como cerveza. Esto es una ocasión de consumo. Esto no nos sentemos a hablar de qué es lo que hay aquí adentro. No. Aquí hay una ocasión de consumo. Y si tú estás consumiendo la Benedicta, tú definitivamente no estás bebiendo cerveza, ni estás tomando ron, correcto, ni estás tomando nada. Estás bebiendo Benedicta. Correcto. Así es. Y bueno, tú hacías referencia con el tema de algún momento. Hubo una crisis de botella que en el ambiente del marketing, yo no sé qué tan grande podía haber sido ese rumor en ese momento, pero yo estaba en el medio en el ambiente del marketing y se rumoraba que el gran competidor en algún momento utilizó sus influencias con los recolectores de botellas vacías para dejarlos a ustedes sin botella, porque la botella era, como tú bien has descrito, era el punto neurálgico y esencial en el posicionamiento del producto. Entonces, si tú no tienes botellas azules, ¿cómo hago el producto? No tengo manera de cómo envasarlo. ¿Qué fue lo que pasó con la botella? Mira, yo no me atrevo a señalar a nadie, ni mucho menos. No tengo... Por eso digo, esos eran los rumores que corrían en ese momento. Sí, ¿no? Sin embargo, hay muchos rumores que lo voy a construir de la manera en que de la manera en que lo puedo manifestar. Yo no me atrevo a señalar a nadie, ni me atrevo a indicar, ni mucho menos. Sí. Sin embargo, sí pudimos comprobar que nosotros teníamos un network bien importante de recolección de botellas, porque parte de
del negocio es poder reusar las botellas como lo ha hecho la industria nacional la vida entera. La historia de reuso de envases no solamente ha sido en la industria cervecera, en la refresquera, incluso en la ronera. En la ronera, claro. Correcto. Que sí. Para que la gente entienda, porque esto quizá no es transparente para todo el mundo, porque eso es algo que ocurre backstage. Cuando usted lanza un producto en una botella, dígase el que sea, lo primero es que aquí nada más hay una sola fábrica de botella de vidrio en este momento y está 100% para un solo fabricante. Así que tú vas a lanzar un producto, tú tienes que comprar la botella y mandarla a hacer fuera del país. Cuando tú empiezas, esa botella es carísima. Entonces tú necesitas hacer en el costeo un cálculo de cuántas veces tú la vas a reutilizar. Y esa botella, ¿qué ocurre? Que va al zafacón. En el zafacón hay un señor en una carretilla que la recoge, que se la lleva al recolector, donde va juntándolas y después que él tiene cierta cantidad, tú vas y se las compras. Y tú vuelves y la utilizas, las lavas. Eso se ha hecho toda la vida con los refrescos, con los rones, con los ponches, con todo. Se lava bien con soda cáustica, con agua y vuelve y se utiliza. Y entonces eso le baja muchísimo el costo de fabricación, porque esa botella que puede haberte costado $2, $3 la unidad, luego tú le pagas, qué sé yo, $5 con el que tú la recolectaste. Y esto te baja mucho el costo. Y es lo que hace posible que las empresas puedan tener botellas nuevas. En el mismo momento en el que yo te quito toda la botella, y me hicieron una historia por ahí de los años 70 en la República Dominicana, donde Coca-Cola y Pepsi se empezaron a esconder la botella ellos mismos. Y llegó un punto donde no había botella. Y alguien los reunió en un restaurante y le dijo: ¿cuántas botellas que tú tienes de él? ¿Y cuántas botellas que tú tienes de él? Pero entréguense la botella, por Dios, para que ustedes puedan seguir compitiendo y fabricando sus productos. Es decir, que no es algo nuevo, es algo que ya se había hecho y que quizá no era tan común porque no había competencia. Tan simple como eso. Sí. Sí puedo confirmar de que nosotros logramos confirmar que habían sido compradas partidas importantes de nuestra botella y no por nosotros. Sí. ¿Quién? No realmente te puedo dar mayor precisión al respecto, pero sí fue en el momento. Claro. Información bastante. La lógica te dice que es un competidor, que no quiere que tú puedas fabricar el producto. Porque ¿quién más va a utilizar una botella azul? No, porque fueron botellas que no terminaron de nunca aparecer. Mira, hay un ratio, hay un promedio. En esencia, sí, las botellas de reuso más bien se recuperan en los puntos de venta. Okay. Más que en los zafacones, más que en los colmados donde la gente se sienta a tomar. En los puntos de venta. Generalmente sí, es parte de la dinámica de la distribución de las grandes empresas, sobre todo la cervecería y la refresquera. Sobre todo la refresquera cuando había más vidrio que plástico. Ahora claro, ya no es la misma dinámica, aunque sí el vidrio tiene todavía cierta importancia. Y obviamente en esos puntos de venta pues no era donde sucedía, sí, porque en esos puntos de venta eran recogidos por esos recolectores pequeños o medianos y lo llevaban a donde esos grandes acaparadores, vamos a decir, claro, que eran lo que con nosotros teníamos el negocio de la recompra. Y hubieron en ciertas oportunidades que nosotros hacíamos los cálculos, que cuánto es el promedio que estamos poniendo de botellas nuevas en el mercado, sí, y cuánto es el promedio de lo que estamos recuperando. De botellas reusadas. Y obviamente automáticamente los indicadores rápidamente se dispararon y dijeron: espérate, es que estamos sobreutilizando botellas nuevas y teníamos un precio de adquisición súper competitivo porque como Benedicta, el precio de Benedicta, por ser premium, nosotros... nuestro precio era 1,5 veces por encima de una caja de cerveza nacional. Claro. Entonces obviamente podíamos ponerle algo más de dinero a la recompra de la botella. Ya. Entonces ante eso dijimos: pero es que no es que estamos comprando botellas de Maví, no estamos comprando botellas es una botella que tiene son mi propia botella y estamos pagando un premium, claro, de lo que se pagan las cervezas. ¿Por qué no está entrando? Entonces ahí empieza el proceso de investigación y sí, obviamente hubieron partidas que no una manera de intentar frenar un poquito, de frenar un poquito a la Benedicta, ¿verdad? Puede ser, pero no tengo manera de cómo, claro, señalar, ni mucho menos, ni me atrevería, por el contrario. Bueno. Esa es una empresa muy seria que sé que
tanto cualquier empresa nacional, son empresas muy serias que me parece yo estoy totalmente seguro y confiado de que de ninguna manera hicieron eso. Ahora, de que nosotros tuvimos esos indicadores, no te puedo decir que no, porque esos indicadores no fallan. Es que obviamente... A veces ocurre, y no estoy diciendo con eso que haya sido el caso, pero se me ocurre. A veces ocurre que hay un supervisor en una zona que se toma, vamos a decir que la justicia por su mano, y empieza y dice, pero ven acá, este producto me está bajando la venta aquí en mi zona, vamos a empezar a desaparecer toda esta botella, a romperla, no sé, y arriba no sabe nada lo que está ocurriendo. Sí. De eso no, eso son cosas que pueden pasar. ¿Qué tiempo dura ese boom de la Benedita? Me hablaba de 3 millones de litros, ¿no? Mensuales. Sí. ¿Qué tiempo dura ese boom de la Benedita? ¿Y cuándo ya se empieza a sentir un poco por el entorno competitivo, pero también por el desgaste normal que tiene un éxito en un momento determinado? ¿Cuándo se empieza a sentir el bajón? Mira, nosotros lo teníamos muy claro. Nosotros leímos lo que era Benedicta, porque nos fuimos a analizar el mercado norteamericano, analizamos el mercado australiano, analizamos el mercado inglés incluso, muy diferente al nuestro, pero obviamente sí eran mercados que tenían un histórico de los RTDs, Ready to Drinks, de lo listo para tomar. Y Benedicta, al final del día, nosotros decíamos que era una fría, pero obviamente era un producto listo para tomar. Como un trago, una sidra, pero al final la gente lo veía como un trago, como algo que ya estaba preparado en la botella. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa curva de crecimiento nosotros no la teníamos, o sea, no le esperábamos tan intensa, pero sí teníamos una idea de la curva de corrección, y posterior a los 28, a los 30 meses empezó ya con una curva hacia descender, porque hizo un pico muy grande, muy rápido al principio, se mantuvo ese plató bien por un tiempo, por bastante tiempo, y obviamente posteriormente empezó a corregir. Yo quiero decirte que fueron 36 meses sumamente intensos, que se elaboraba, quiero decirte que de lunes a viernes turno de 24 horas y sábados y domingos de 18 horas, para poder correr con todo y para poder dar alcance a la competencia, porque algo que la gente no entiende con el mercado de las bebidas alcohólicas es que lo que tú dejaste de vender hoy, tú no lo vendes mañana, porque eso no es arroz, no es pollo, no es carne, no son productos de primera necesidad, son antojos, es eso, yo tengo deseo y si no está ese producto, lo sustituyo por otro y ahí mismo esa venta se perdió. Así es. Y punto. Así es. Y nosotros eventualmente en un momento nos reuníamos ya en el consejo de socios y bueno, mis hermanos, y hay un dato muy curioso de mi hermano José Miguel el mayor, que en un momento, bueno, pues se sentía tan impactado que dijo, hemos creado un monstruo. Y la realidad era que nos reíamos porque no, a ver, no es que no nos creíamos lo que estaba sucediendo, sino que no entendíamos. A veces uno no puede medir la dimensión de lo que va a ocurrir. La envergadura de lo que se provocó con cosas que, a ver, estar en el mercado, estar viendo, estar observando. Una de mis actividades profesionales es estar viendo en los puntos de venta, mirando, oliendo, escuchando, olfateando, tanteando, preguntando. Todo eso sale de ese ejercicio. Aquí no hubo una mayor investigación del mercado. Esto fue una oportunidad que apareció, se presentó a un grupo en base a de entusiastas, olfato, a intuición, percepción y obviamente experiencia en el mercado de bebida alcohólica, que la arrastramos porque venimos con una tradición de venir de una familia de muchos años, que en esa época teníamos ya 70 años en la industria de bebidas alcohólicas nacional, y obviamente nos formaron a todos, a mí y a mi hermano. Papá nos formó mucho en cuanto a no solamente a conocer la parte interna del negocio, sino igualmente conocer la parte externa, todo lo que tiene que ver con... Para tu día, yo a los 15 años era merchandiser. A los 15 años de edad yo estaba montado en un motorcito, con una mochilita, visitando todos los negocios, visitando todo y cada uno de los supermercados, y andaba con mi plumero para limpiar, para colocar, tenía que sacar, tenía que colocar. Ese sentido de poder entender y mirar y captar el mercado fueron parte de lo que
de las interpretaciones que se generaron en esa coyuntura tan especial y tan particular. En esos años, en el 2005, definitivamente empezaba a darse el fenómeno de los supermercados, pero todavía los almacenes, en lo que respecta a las bebidas alcohólicas, era el canal más importante. Sí. ¿Cómo recibe el canal? Porque es un canal complicado, porque son personas que ven mucho riesgo en dónde ponen su producto cuando lo van a tener en su espacio, en su bodega. ¿Cómo recibe el canal mayorista el producto? Los dos, al principio, el primer día fueron... Porque, ¿qué pasa? Hicimos algunas presentaciones previas de la presentación que se hizo en Tabú. En Tabú. Vamos a ver, a clientes que nosotros determinamos que eran potenciales. Claro. Hubieron algunos que lo entendieron. Y dijeron, bueno, yo me comprometo con esto y con esto. Y otros dijeron, no, hasta que yo no vea lo que está sucediendo, claro, no nos podemos comprometer. Sí. Tanto a nivel de cadena de supermercado como la cadena de mayoristas. Mucha duda, no, yo no voy porque yo me tengo que arriesgar, pero correcto, tranquilo. Los que no entraron, a los 5 días no estaban llamando. Claro. El problema es que a los 5 días ya no había ya las 180,000 cajas habían volado. Ya no había disponibilidad, y entonces no solamente eso, ya entonces nosotros nos pusimos en una posición de que tú eres el que me viene a buscar. Yo voy donde ti a ofrecerte, pide, te voy a dar lo que tú me pidas. Cuando tú me das una respuesta de que no rechazo, sino mira, no. Sí. Yo obviamente, ¿a quién me debo? Yo estoy escéptico porque, en serio, tú te vas a meter en este problema. No, pero déjame ver. Y válido. Lo que sí era que siempre, la gran mayoría decía, mira, aparenta que ustedes van a tener una muy buena oportunidad porque lo que estamos viendo con el tema de la campaña de expectativa. Sin embargo, hubieron algunas de esas empresas que tomaron la decisión, bueno, de no entrar. Terminaron entrando posteriormente, claro, pero terminaron entrando con lo que venía sobrando de lo que quienes sí apoyaron del primer momento. Cuando empezaron a llegar esos contenedores ya y los volúmenes, el que nos pedía 10,000 cajas, que habían clientes que no nos habían comprado, que nos pedían 20,000, la primera que se despachaban eran las 10,000 del que nos había apoyado. Claro. Y el que estaba pidiendo 20,000, bueno, pues se le hacía quizá posiblemente una fracción de un 10%, un 5% de lo que estaban ordenando, y entraba la queja. Y ahí entraba precisamente la dinámica de decirle, pero es que fueron ustedes los que tomaron esta decisión. Nosotros estamos haciendo lo mejor de lo que podemos. Claro. Pero nosotros lo que le podemos servir no te arriesgaste. Es hasta este punto. Entonces, desde el punto de vista mercadológico, desde el punto de vista de una dinámica de emprender y desde el punto de vista comercial, fue una gran escuela. Y lo más bonito de todo esto, José Luis, lo que nos divertimos. No, yo me imagino. No, de verdad que habían días de ¿Qué anécdotas así tú recuerdas con algún cliente grande, algún negocio de bebida que tú recuerdes que tú digas, no, esto no se me ha olvidado nunca con el tema de la Benedicta? Conciertos, artistas, porque ustedes hicieron de todo eso. Sí, bueno, nosotros llegamos a hacer muchas cosas y las actividades con Telemicro, aquella actividad con Telemicro. Hubo un momento en que sí nos bloquearon, porque ya cuando entramos posteriormente sí hubo una empresa que llegó y nos bloqueó porque decían, no, pero espérate, que están cogiendo mucha fuerza. Se están yendo demasiado lejos. Y es que, como en ese momento habían tantas oportunidades abiertas, porque ¿qué pasa? Cuando un producto tiene el 97, 98, 99% del mercado, no es que se descuida, pero limita una serie de cosas. Claro. ¿Qué pasa? Que como limita, hay muchas opciones diferentes que están esperando a alguien que llegue para tomar la oportunidad o para recibir apoyo. Y nosotros eso fue lo que hicimos. Nosotros encontramos muchísimos sitios. Anécdotas muchísimas. Y de esas anécdotas, bueno, muchos comerciantes que llegaban a la empresa. Julián, vine a verte y saber entregar un cheque en blanco. Sí. Llénalo y en función de eso, cuando tú tengas, despáchame. Wow. Llénalo con lo que tú consideres y cuando tú tengas disponibilidad, despáchame. Ahí sucedieron muchísimas cosas sumamente interesantes. Y obviamente el mercado estaba ávido de esa dinámica. El mercado necesitaba. Claro. Creo que eso proyectó mucho más aún la inversión, tanto de la empresa nacional como de la multinacional, porque ya había un tercer player.
Y había un tercer player que llegó Sí. a coquetear con el 8% del mercado del volumen de cerveza anual. Llegó a coquetear con ese número. Estamos hablando de números muy 8%. serios. Casi el 8%. En algunos meses. Y ni obviamente, hablar del mercado de sidra. Porque en el mercado de sidra ustedes llegaron a hacer 85-90%. Porque las otras sidras eran cosas, como tú dijiste, era un producto muy estacional. Era Correcto. noviembre, diciembre. No, y si lo vemos desde el punto de vista de sidra, con este producto nosotros nos convertimos en el 99%, 99.5% Claro. de todas las sidras que se venden en el país. Pero obviamente no era una sidra, era más bien sidra. Sí. Pero una bebida sabor a manzana, Sí. gasificada, obviamente con unos extractos naturales, con una base muy buena, o sea, Claro. con una excelentísima preparación y formulación. Y sí, efectivamente, ahí pasaron tantas cosas que de verdad que Qué chulo. faltaría tiempo para poderte contar tantos detalles. Ahora, de verdad que muy dinámico, hubieron múltiples charlas, todavía me invitan algunas universidades en el área de mercadeo, Sí. de maestría, para hablar un poco de lo que fue Claro. la experiencia benedicta. Y la estrategia. Correcto, y se lo encuentran tan diferente. ¿Por qué? Desde el punto de vista de mercadeo, aquí no hubo necesariamente mucha estrategia. Aquí lo que hubo fue la interpretación de esa oportunidad, de esa coyuntura, y poner algunas cosas juntas para llamar la atención y generar ese word of mouth, ese boca a boca. Ese boca a boca. Que fue lo que definitivamente llevó a que las personas tocaran y probaran. Y cuando tocó y probó y gustó, pues la historia está contada. Y estamos hablando de un momento en donde las redes sociales no existían, donde los teléfonos inteligentes no existían, donde todo se circunscribía a periódico, radio y televisión, y donde el colmado era el epicentro de todo lo que ocurría en el mundo de las bebidas alcohólicas. Sí. Ahí era que se vendían los volúmenes. La gente cree que la discoteca, que los bares, es en lo colmado donde está el volumen. Ahí es donde está el volumen. Es así. Julián, qué bueno. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación para hablar de la Benedicta, este producto que sigue estando en el mercado de la República Dominicana, un poquito calladito. Yo tengo la expectativa de que en algún momento, ¿verdad?, lo van a quizás revivir y a tratar de encontrar ahí su espacio de nuevo en el mercado. Sí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias, José Luis. Así es, amigos. Hemos llegado al final de este episodio de La Perspectiva. Gracias por acompañarnos ahí y le invito a que todas esas anécdotas, todas esas historias que usted tiene con la Benedicta, que usted nos las deje aquí en los comentarios, aquí abajo, para nosotros recordarnos de todo ese buen momento en esos años ahí entre el 2005 y 2008, que fue este boom y este gran exitazo de esta que es la Fría Premium. Nos vemos en la próxima. Este episodio llega a ustedes gracias a Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, Contacto Estudio, El Tour de Campeones, Dispositivos Honor, Web POS,